Buenos días para todos y todas. Estamos en el diplomado Herramientas para la Gestión Territorial en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en el módulo Gestión de la propiedad. En esta sesión, la vivienda y la propiedad en la planeación del desarrollo territorial, nos está acompañando la conferencista Gloria María Cadavid Arboleda. Ella es arquitecta, especialista en la planeación, magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia y directora de la Corporación de Desarrollo, Territorios y Hábitat, Terra. Gloria, te damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. A todos y a todas las personas que asisten a este diplomado, les recordamos que si tienen alguna duda acerca de esta conferencia, pueden hacérnosla llegar a través de los enlaces territoriales o de las duplas que están en sus territorios para nosotros compartirle las inquietudes con la profesora Gloria. Igualmente pueden tomar nota en sus bitácoras para que no olviden los temas de esta conferencia y podamos tener una conversación a partir de ella. Muchas gracias, Gloria. Tienes la palabra. Gracias, Andrea. Muy buenos días a todos y a todas. Pues es una oportunidad, esta invitación que nos hace la Universidad Nacional para compartir un poco sobre la experiencia que significa en el tiempo reflexionar estos temas sobre la vivienda en clave de ordenamiento territorial y de desarrollo territorial. Yo les voy a compartir una guía que quiero de todos modos como llevar dentro de la charla. Sé que el módulo hace un énfasis en los asuntos de tenencia y propiedad, una variable que es bastante importante para efectos de ordenamiento, de la regulación, del control sobre el territorio. Pero allí pues ustedes tienen la fortaleza del acompañamiento del arquitecto, constructor y abogado Juan Guillermo Zuluaga y de la abogada también Daniela Bolívar, que profundizarán pues más sobre esos temas. Yo voy desde mi experiencia múltiple en procesos de ordenamiento territorial y de planes de desarrollo a hacer una reflexión desde el nivel teórico y conceptual hacia niveles ya más prácticos de cómo podemos implementar estas herramientas en ese proceso de nueva regulación, nueva ordenación en territorios especiales que se derivaron del proceso de paz. Lo primero que quería pues plantearles es que necesitamos reflexionar sobre un cambio de enfoque sobre la vivienda como tal, entendida no solamente como un atributo físico, material, como una mercancía, como un bien de mercado, sino en el marco de las políticas públicas, la vivienda como un asunto de derecho y asunto de ordenamiento territorial, un sistema territorial importante de planificar. Y lo segundo, en esos escala o encadenamiento de enfoques, que estamos hablando de una categoría, el territorio, que es realmente una categoría de construcción social, cultural, histórica, y por tanto el territorio no es solamente suelo, no es como ese contenedor donde están las cosas, sino que ya es un sujeto mismo del desarrollo para esas comunidades que lo habitan, esas comunidades que lo van a transformar, ¿cierto?, en el tiempo. Entonces, como les decía, es un asunto de la herencia cultural que tenemos sobre estos espacios geográficos, espacios culturales y unas comunidades que históricamente han ocupado estos territorios y que ahora pues estamos
en la obligación de planificar a futuro y planificar con un sentido de viabilidad, un sentido de realidad, ¿cierto? Pese a las múltiples dificultades que tenga, por ejemplo, ese asunto del acceso a la propiedad, que es la primera base, porque no estamos hablando de las casas en el aire como el vallenato de Escalona, ¿cierto? No es una casa en el aire como lo plantean los poetas, sino la vivienda en un territorio muy singular, muy particular, sea urbano o sea rural. Vamos a plantear que es un sistema que va a estar atravesado, digámoslo así, por asuntos que tienen que ver con la gestión ambiental de ese territorio, de la sostenibilidad y de la gestión del riesgo. Entonces va a tener que ver, tiene unas interfaces importantes con el reto que ya tenemos de adaptación a cambio climático y también con los asuntos de viabilidad del desarrollo local y cómo articular desarrollo local, ¿cierto?, a esos asuntos también del ordenamiento territorial en cualquiera de las escalas que estemos para movernos, ¿cierto? Entonces hay unos escenarios muy importantes que debemos reconocer de realidades actuales, pero también de tendencias y de realidades futuras. A ver, esto no me está pasando, lo puse en modo presentación y me queda complicado. Bueno, muy bien. Cuando uno habla de ese cambio de enfoque y cambio de paradigma, tendríamos que estar hablando de qué connotación de la vivienda estamos haciendo alusión. Primero, como un satisfactor de una necesidad existencial, que es el refugio, ¿cierto? Para cada sociedad, para cada organización, cada comunidad, pues tiene una característica distinta. Algunos la denominan la casa o el apartamento si están en entornos muy urbanos, otros le dirán el tambo o suma loca, o es el iglú, o es la caverna. Otros en el mundo rural de la vida campesina, de esos contextos de nueva ruralidad en los que ya estamos inmersos, pues estaremos hablando de la vivienda como una categoría más compleja y es unidad productiva a la vez, ¿cierto? Es esa casa refugio, pero también es la unidad, está articulada a la unidad productiva, sea esa vivienda campesina muy ligada al agro, o sea inclusive otro tipo de modalidades como las viviendas campestres. Y esto nos lleva también a que son muchas las escalas de análisis y de acotación que van a tener estos territorios. El tema del sistema de la vivienda, el sistema habitacional. Primero, porque es reconocer que para cada territorio, sea en La Guajira o sea en el Amazonas o estemos en el sur de Nariño o estemos en los entornos rurales de una gran metrópoli como la del Valle de Aburrá en Antioquia o de Bogotá, Distrito Capital o de Cali, en cualquiera de ellos a la caracterización de cuáles son esas calidades, esas condiciones o esos atributos que debe tener esa vivienda, pues son relevantes. Al respecto, yo les recomiendo trabajar muchísimo las nociones que Gastón Bachelard en Casa y Universo hace sobre la casa, ¿cierto? Esa casa, mi primer universo, ese lugar de los sueños, ese lugar de lo inmemorial, del recuerdo, según su libro de Poética del Espacio, ¿sí? O como dice también Paul Eluard, ese lugar digno de vivir, ¿sí? Para que nos pongamos de acuerdo de que no solamente estamos hablando de una cosa material que tenemos que regular en cuanto a su tamaño, a su densidad,
a sus especificaciones técnicas y a los procesos mismos de parcelación sobre suelos rurales o de urbanización en suelos urbanos o entornos urbanos, y cómo deben ser las características técnicas de la edificación para que ésta sea segura, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, yo sí me quiero centrar en el debate de la vivienda como un derecho, y como un derecho en el marco de esa ley de ordenamiento territorial, que habla de la función pública del urbanismo, que habla de la función social y ecológica que reviste la propiedad. Eso no es cualquier cosa, o sea, es la herramienta por excelencia para garantizar ese artículo 51 de la Constitución que habla del derecho a vivienda digna como un derecho social y económico y cultural, ¿cierto?, de segunda generación. Y también muy de la mano, muy ligado a ese artículo 79 de la Constitución sobre el derecho a un ambiente sano y a la integridad del espacio público más adelante en el artículo 82. Entonces, volvemos al punto de que la política de vivienda, los instrumentos con los cuales la planifico, la gestiono, la ejecuto y controlo su proceso de calidad y de seguridad, pues es un asunto transversal de mayor complejidad que tiene que ver con todo esto e inclusive con los asuntos de seguridad en la tenencia y regularización de los asentamientos, que en las zonas urbanas estamos acostumbrados a llamarlos de desarrollo incompleto, inadecuado, todos esos procesos marginales que tenemos al lado de las grandes ciudades, esos cordones de miseria que llamábamos antes, o esas áreas que en las ruralidades, por ejemplo, de grandes ciudades, también se han configurado como centros poblados, pero que tienen bastante inconcluso esos asuntos de seguridad en la tenencia. Son procesos, la vivienda incluso campesina, la vivienda rural puede estar bajo riesgo de perder la titularidad de esos predios, porque pues en el tiempo esos predios heredados no terminaron, no llevaron a feliz término esos procesos de sucesión de sus padres y de sus abuelos, entonces no se sabe de quién son las tierras, las heredé de la familia, pero finalmente no sabemos, no tenemos esos títulos al orden del día, digámoslo así, para poderlo acotar. O segundo, porque están en una informalidad, dado que no están atendiendo propiamente dicho las especificaciones de densidades y otras regulaciones sobre el tamaño de los predios que tiene la legislación de ordenamiento territorial prescrita tanto para áreas urbanas de manera concreta como para las áreas rurales, diferenciando ese entorno rural disperso, ese entorno rural de áreas productivas, campesinas, y otras que son unos entornos que llama ahora toda la legislación de ordenamiento territorial en la categoría de desarrollo restringido. Me estoy refiriendo a los caseríos, a esos centros poblados, a esas áreas ya suburbanas, a esos corredores viales poblados. También sobre esas categorías entonces de desarrollo restringido, de los que habla el decreto 3600 del año 2007 y que han sido recogidos por otros tantos, ¿cierto? Por el compilatorio del 2015 y ahora en el decreto 1232 del año pasado, del 2020, el 14 de septiembre del 2020, estas normas pues establecen unos topes de densidad máxima para hablar de esas categorías de la vivienda. Y es tan parca la norma que se queda ahí, ¿cierto? Se queda ahí a veces sin resolver el nudo central, el principal reto que es y cómo regularizamos eso, cómo empezamos por hacer ese reconocimiento a esos títulos, a esos derechos, a esos territorios ya transformados
ya adquiridos, ocupados históricamente, para poderlos llevar a la formalidad y hacerles una regularización adecuada para, para su desarrollo. Eh, Hay en ese mundo de normas, ese universo normativo del mundo formal al mundo real, pues muchos matices, ¿cierto? Muchas cosas todavía no suficientemente aclaradas y configuradas, ¿cierto? Por ejemplo, ese carácter multicultural que tiene la vivienda en entornos de ciudad y en entornos de ruralidad, ¿cierto? En esos espacios de ruralidades que no son homogéneas tampoco. Algunas son unas ruralidades muy remotas, muy distantes, que obedecen a otras lógicas, incluso muy distintas culturales, y otras sí son unas ruralidades muy próximas, digámoslo así, a grandes ciudades que están sometidas a esas presiones de por la cercanía a una gran ciudad, estar a menos de 1 hora y media, de 2 horas de una gran ciudad, pues eso genera unas presiones sobre el suelo que lo revalorizan, digámoslo así, lo ponen a competir por las rentas agrarias, ¿cierto? Y rentas urbanas contra rentas agrarias, pues ahí hay una situación bastante desigual y los que pierden realmente son esas economías campesinas y familiares que están siendo devoradas por esos otros procesos de parcelación, de suburbanización que se están trasladando a esos entornos rurales menos congestionados, menos afectados, digámoslo así, por la calidad ambiental urbana tan mala que tenemos, y entonces seguimos como en un proceso de expansión y de ocupación, al parecer sin límites, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de qué estamos hablando cuando el tema central es la vivienda y debemos diferenciar vivienda urbana de vivienda rural, y aún dentro de la vivienda rural de múltiples tipologías que son bastante distintas, tipologías, formas de ser, formas de habitar, formas de producir el espacio, de consumir todos sus recursos, de garantizar su accesibilidad, ¿cierto? Todos esos otros atributos, y poder discutir realmente unas reglas de juego para la regulación, unos instrumentos, una caja de herramientas mucho más ajustada a esas necesidades y a esas realidades complejas que tenemos, que deben pasar por procesos muy largos, jurídicamente hablando, de concertación incluso con las autoridades ambientales. Entonces, ahí nosotros tenemos casi que desde el 2007 para acá unas tensiones muy fuertes con la discusión de ese criterio de delimitación de qué estamos entendiendo por vivienda de interés social, por vivienda de interés prioritario, asunto de competencia y de regulaciones de un plan de desarrollo nacional, reducido a una discusión sobre el tope, el valor que tiene la vivienda, el valor económico y material, más no el valor cultural o social que ella tiene, y reducido a unos instrumentos sobre el subsidio, casi siempre en un círculo vicioso vinculados a que si tú no tienes clara la tenencia de la tierra, pues tampoco te puedo desembolsar los subsidios, y eso se vuelve realmente un garimatías. O sea, es un asunto que no, es un nudo que no está permitiendo que llevemos la organización, la ordenación del territorio, a armonizarlo y a potenciarlo hacia el futuro dentro de unos escenarios viables, realizables, muy sincronizados a esas dinámicas culturales o a estas dinámicas y procesos de acuerdos derivados de los procesos de paz en territorios que fueron muy afectados por los conflictos en Colombia, ¿cierto? De 60 o de 100 años o más. Y eso no es cualquier cosa. Entonces, volver ahora a esos debates, a esas discusiones, pues es como ponernos a revisar
y ojalá exista un régimen especial de excepcionalidad para el manejo y el tratamiento que estos antiguos territorios, estas áreas especiales de planificación y desarrollo puedan tener para que también se inserten en el desarrollo territorial y general que debe tener todo el país, ¿sí? Ahí en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, hay unas situaciones que me gustaría conversar. Uno son los asuntos de suelo, vivienda y otros atributos que le son consustanciales para poder estar hablando de una política integral de vivienda y hábitat. Y es qué condiciones necesito en materia de gobernabilidad para ese territorio, o sea, de gobernanza inclusive sobre esos territorios, de condiciones de seguridad. Y cuando digo seguridad, no solamente es en la tenencia, sino también seguridad frente a las amenazas y riesgos de desastres, porque esta va a ser otra de las variables más importantes en esa discusión sobre la vivienda. ¿Dónde estamos asentados? ¿Cuáles son los territorios que estamos ocupando? ¿De qué forma los estamos ocupando? ¿Por qué es que siempre en los diagnósticos sobre el desarrollo territorial y el ordenamiento territorial hablamos de un conflicto eterno del uso del suelo? Y es porque lo estamos usando como no es, para lo que no es, en suelos de altas pendientes, muy erosionables, muy susceptibles a movimientos en masa y aplicamos unas tecnologías de vivienda y de ocupación que no son las más adecuadas. O sea, es como si hubiésemos borrado de la memoria esas buenas prácticas que otras generaciones en el tiempo tuvieron cuando se asentaban en el territorio realmente. Me refiero, por ejemplo, a palafitos, porque en Murindó abandonaron toda su cultura de trabajar con el régimen de inundaciones que tuviera el río, y ahora les parece que es un patrón de miseria vivir en un palafito, ¿cierto? Entonces es un asunto complejo, pero entender qué territorio geográfico es el que estamos usando y ocupando, sobre el cual nos asentamos, para que podamos garantizar esa condición de seguridad frente a los desastres. En ese orden de ideas, es que yo les estoy planteando que la vivienda es uno de los sistemas territoriales interdependiente con todos los demás sistemas, sobre todo con el sistema ambiental, sobre todo con el sistema ambiental, porque la base ambiental, la base natural, la base de la gestión del riesgo, entender y conocer cuáles son las amenazas a las cuales estoy expuesto, pues va a ser el primer punto de partida para tomar buenas, inteligentes y mejores decisiones en materia de organización. Entonces no es simplemente que voy poniendo la bandera y loteando como quiera este asentamiento, sino que definitivamente tenemos que hacer un debate colectivo, un acuerdo comunitario, un acuerdo común y con autoridades ambientales, de que hay asuntos técnicos que definitivamente no son son reales y no es desde la percepción humana o desde la percepción social que nosotros vamos a negarnos, ¿cierto?, a que esa es una realidad. Y lo planteo porque en esa situación están la mayoría de los municipios de Colombia. Nadie quiere oír que está en amenaza alta, en peligro alto, en una condición de riesgo por una avenida torrencial o por una inundación o por un movimiento en masa. Y son cosas que nosotros no podemos controlar, sino desde la variable de vulnerabilidad y exposición. Es decir, solo si me alejo de ese peligro, solo si me alejo y tomo distancia de esa amenaza, puedo realmente proteger la vida y proteger los bienes y proteger los cultivos. Pero si no me aparto de esa amenaza,
sigo ahí en el retiro de la quebrada o casi que encima del lecho del río, o sigo ahí de manera terca en lo que ya sabemos que se viene un día de estos, pero se viene esa montaña, ¿cierto? Pues, o la avenida torrencial es muy complejo. Y generalmente las cosas terminan en desastres los más recientes, para que no se nos olviden en la memoria, por lo menos aquí en la zona local, en la zona de Antioquia, tuvimos no hace mucho con el municipio de Salgar, un desastre tenaz de la quebrada Lagunilla, hasta que causó más de 90 pérdidas de vidas, ¿cierto? Y todo se desencadena por múltiples factores en una época del fenómeno de la niña, que es la época de lluvias intensas, de variabilidad climática que obedece a lluvias intensas, prolongadas, que saturan los suelos, que generan muchísimos deslizamientos en la parte alta de los nacimientos o de las cabeceras o de los cerros. En este caso, para el municipio de Salgar era el Cerro El Plateado, un área que estaba incluso bien protegida por la Corporación Ambiental. O sea, uno analizaba los mapas, la cartografía, la información, y no era que estuviera desprotegida, al contrario, tenía coberturas naturales importantes, y sin embargo, esa situación hace colapsar esos suelos y represarlos en esa corriente, y eso va desencadenando todo el fenómeno, además de ir arrasando las infraestructuras, ir arrasando las casas que estaban en su ruta, en su camino, y que terminaran más de 90 personas abajo ya en el río Cauca. No queremos ese tipo de desastres. Esas situaciones, comparativamente con otras, con otro municipio también del suroeste, como fue un mes antes o 2 meses antes de esa situación de Salgar, fue el desastre del río Tapartó en el municipio de Andes, donde el único factor de protección fue la alerta temprana de ese sistema de respuesta de gestión del riesgo que pudieran hacer desde las cabeceras esos líderes comunitarios, y le avisaran a la gente: corran, salgan de sus casas, retírense del peligro, pero el desastre no lo podían detener. Por eso la gran diferencia, siendo dos situaciones muy similares, en uno no hubo muertes, ¿cierto? Porque hubo una alerta temprana y hubo una reacción o resiliencia de la comunidad que pudiera protegerse, y en el otro no pasó dicha condición, y por eso el asunto nos conduce a la pérdida de la vida. Otro muy reciente para mí, desafortunadamente, que estoy al frente de la revisión del esquema de ordenamiento territorial en el municipio de Montebello, aquí al sur del área metropolitana del Valle de Aburrá, lindando con Caldas, está muy cercano, 1 hora y media, 2 horas de la ciudad de Medellín. Y hace poco también sucede una situación parecida, ¿cierto? Las intensas lluvias hacen colapsar unas laderas muy escarpadas que tiene el río Buey, se represa en el río Buey, luego es toda una avenida o creciente súbita, muy rápida, que afecta a dos caseríos o centros poblados, uno llamado La Merced, parte baja, otro llamado Piedra Galana, y ahí estamos hablando igual de por lo menos 40 familias afectadas en un instante, en un instante. Por eso es importante esas dos condiciones sine qua non para una política de vivienda urbana o rural que sea integral, es tener en cuenta esa situación de seguridad en la tenencia, de qué vamos a hacer con el acceso al suelo, y que sea un suelo, segundo, un suelo seguro desde el punto de vista ambiental y de la gestión del riesgo. Fuera de eso, que esa política de vivienda
garantice desde otros sistemas que tiene acceso peatonal y vehicular, o por cables o por garruchas o cualquiera que sea la tecnología a la que van a acceder, pero no pueden estar aislados del mundo, no en el siglo XXI, no en el siglo XXI, y deben tener no solamente un sistema alternativo de acceso, deben tener por lo menos dos. Si colapsa la vía, pues que no queden incomunicados, ¿cierto? Todos no pueden tener helipuertos para llegar por vía aérea. Entonces, las ayudas. Entonces, ¿cómo hacemos si ese asentamiento, ese caserío, ese centro poblado o ese entorno suburbano no está debidamente articulado, conectado a todo el sistema regional, a la cabecera urbana del municipio al cual pertenece, pero también a todo su sistema regional? ¿Por dónde sacar los productos? Si estamos hablando de un núcleo de equipamientos y de servicios básicos, ¿cómo llego con mis productos si estoy hablando de una vivienda campesina, caficultor, cafetera, ganadera, de frutales, como la quiera, ¿cierto? Pero sí, ¿cómo llevo también los productos allá? ¿Cómo voy desde mi casa hacia las escuelas rurales, ¿cierto? Hacia las escuelas rurales, y puedo llegar también no en 2 horas, ¿cierto? Sino cómo puedo definitivamente acceder mm, de manera justa, en un tiempo y en unas condiciones adecuadas a esos servicios básicos de educación o de salud, porque igual tengo que sacar a una persona enferma de mi casa, y de cómo llego al primer centro hospitalario, cómo pueden atenderlo, ¿cierto? Entonces, que esa condición, ese atributo de accesibilidad, ese atributo de conectividad física funcional al centro de servicios urbano más cercano y a todo mi sistema regional, también es una condición pues bastante importante. Por eso el énfasis en los asuntos de espacios públicos y de equipamientos colectivos como parte de ese mismo gran sistema objetivo. Por eso es parte del proceso mismo de la planificación, de la regulación, de la reglamentación, esos procesos que tienen que ver con la regularización, la legalización de títulos, de los asentamientos, del mejoramiento integral de las condiciones sobre los asentamientos existentes o las casas existentes que ya no cumplen con estándares de seguridad física estructural o sismoresistencia, ¿cierto? O sea, ¿qué se iba a esperar en la isla de Providencia, que lo iba a golpear y a dejar en tabla rasa un huracán, si históricamente nunca había sido una zona devastada por huracanes? Entonces, es lo que como hasta el día de hoy no hemos entendido, que todo cambia, que son procesos muy dinámicos y que ahora el enfoque es de adaptabilidad de todos estos sistemas, y que esa planificación llamada de largo plazo por 12 años, que es en el ordenamiento territorial, pues eso realmente es muy corto plazo para los procesos macro que se están dando en el desarrollo y en el planeta mismo, ¿cierto? Entonces, es entender que cada decisión de planificación que yo tenga que tomar sobre la vivienda, no solamente para cerrar la idea, no solamente va a ser una discusión sobre el tamaño del lote, el frente mínimo, el número de pisos que le puedo hacer, cuánto va a medir el coco o la unidad básica que puede llegar a ser de desarrollo progresivo, ¿cierto? Todas esas son decisiones, pero digamos las que son decisiones menores comparadas con las decisiones sustantivas o fundamentales que tenemos que tomar, esas decisiones gruesas que tenemos que tomar sobre cómo reconocemos esas formas de ocupación del territorio, alrededor de qué vías, de qué caminos, con qué relaciones con sus centros o equipamientos de servicios,
y demás, para que esos sistemas de infraestructura realmente estén al servicio del bienestar de la comunidad. Si no, pues lo que vamos a seguir es teniendo un atraso social desigual en esas ruralidades imparable, o sea, acumulable y de muchísimo tiempo. En ese orden de ideas, volviendo al asunto del cambio de los paradigmas, del cambio de los enfoques con los que tenemos que leer esto, es que definitivamente el asunto de la vivienda, como dice la misma profesora Patricia Noguera, que es de la Universidad Nacional, filósofa y es una ambientalista, es del grupo de pensamiento ambiental, investigadora muy especial, es que cuando estamos planificando esos territorios debemos asumirlos en el sentido de lo que significan esos territorios para su gente. Y yo quisiera leer textualmente la parte que les quiero traer a colación de ella, ¿cierto? Los territorios son en el momento en que significan algo para alguien, es decir, en el momento en que un grupo social, una comunidad o un grupo que tiene intereses comunes escribe sobre la tierra su forma de morar. Las especies luchan por los territorios en cuanto estos les significan vida, es decir, supervivencia, identidad y posibilidad de ejercer sus funciones de nicho. Esto muy desde los asuntos ambientales, como les decía, al fin y al cabo filósofa, al fin y al cabo del grupo de pensamiento ambiental, pero igual, si hacemos el traslado de esa reflexión a los asentamientos humanos. Tenemos que preguntarnos entonces, para cada uno de estos territorios antiguos de conflicto en los que ahora queremos escribir otra historia, reescribir otra historia en la construcción de procesos de paz duradero, de paz y de desarrollo y de oportunidad a futuro, en ese orden de ideas, pues ya tenemos que llegar a acuerdos muy singulares, muy especiales con las comunidades locales de cómo queremos hacer esa transformación en el tiempo. Desde ahora que ponemos las semillas de esa planificación hasta los próximos décadas, los próximos 12 años y las generaciones que nos van a trascender. O sea, las generaciones de sus hijos y las generaciones de los hijos de sus hijos. Tenemos que aprender lecciones, definitivamente. Esto tiene que pasar de los discursos políticos que ya, pues si a uno como profesional en esta área y técnico en esta área ya lo tienen cansado y desgastado, todos esos discursos de las cumbres sobre hábitat, dice sostenibilidad y ¿dónde están las lecciones aprendidas? Eso no puede quedarse en el papel, ¿cierto? No puede quedarse en el papel los objetivos de desarrollo sostenible. No puede quedarse en el papel que es importante el acceso al agua y al agua potable, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Volvemos a que es importante tanto la gestión de los recursos en ese entorno donde estamos asentándonos, como la gestión del riesgo de desastres, como prepararme para ese cambio climático y poder resolver esa contradicción y ese divorcio que tenemos entre lo que dicen las normas, las leyes, pero lo que dice las buenas prácticas, la moral, ¿cierto? Y la cultura, pero y en realidad lo que estamos haciendo, los hechos que estamos creando día a día, lo factual. Eso no puede persistir, o sea, es insostenible que sigamos planteando esa distancia, esa brecha tan enorme entre unas normas, por ejemplo, que en materia de vivienda rural, exceptuando los centros poblados, todo lo demás, todas las demás categorías, quedan sujetas y quedaron desde el año 2006 vinculadas a una categoría que era en las políticas de desarrollo económico, de desarrollo rural, del DRI, Desarrollo Rural Integral, año de 1990
60, siglo XIX, ni siglo XX, o sea, una cosa que estaba por allá en los paradigmas, y eso se llamaba pensado para los sistemas productivos de la revolución verde o la revolución agraria, y entonces en esos paquetes tecnológicos, ¿cuál era la unidad agrícola familiar mínima para que una familia campesina se sostuviera? Y casi siempre seguimos arrastrando con esa metodología y esa mentalidad para hablar del tamaño de esos predios rurales. Entonces, estas reglamentaciones de las corporaciones ambientales, en el caso, por ejemplo, nuestro, la resolución 9328 de Corantioquia, pero igual las resoluciones que espian cualquiera de las corporaciones ambientales sobre las densidades rurales, nos están llevando al absurdo. Al absurdo porque esa unidad mínima agrícola familiar dista, pero dista enormemente, enormemente de la realidad, de la estructura y de la tenencia de la tierra, y sobre todo de la tierra en el campo. La realidad es que las zonas agrícolas y productivas son de minifundios y de microfundios, o son de grandes extensiones y latifundios cuando estamos hablando de otros contextos, ¿cierto? No de la economía campesina, sino de la acumulación de grandes extensiones de tierra. Y el resto, pero la gran cantidad de los propietarios, que incluso están perdiendo la titularidad sobre su tierra, lo que tienen es una pequeña parcela de menos, a veces de 1 hectárea. Entonces, decir, por ejemplo, como para el caso vuelvo de un municipio cercano a una metrópoli como Medellín, que se llama Montebello, al sur de Medellín, que la unidad agrícola familiar allí, para ese entorno rural, es de 5 a 17 hectáreas, da risa. Pues eso, uno da risa, da rabia realmente, porque la realidad nos está mostrando que allí la propiedad del campesino, el 85% de los propietarios tienen mucho menos de 5 hectáreas. No están cumpliendo con esa condición de ley, de norma. Entonces es una norma que no vamos a poder cumplir. No vamos a poder cumplir en las políticas y en las densidades que se dicten para la vivienda rural. O vamos a seguir eternamente informales en el mundo de lo informal. Esas áreas suburbanas, o vamos a tener que declarar toda la ruralidad como área suburbana. Porque para las áreas suburbanas sí se habla, por ejemplo, de 5 viviendas cada hectárea, por hectárea, o 3 viviendas por hectárea. Eso ya sí puede aproximarse como al mundo del microfundio en el que están todos los campesinos, pero no era la idea, ¿cierto? Echa la norma, echa la trampa, entonces ahora declaremos todo el territorio suburbano. Estamos en un territorio en Colombia donde ya no existe ruralidad dispersa, ¿cierto? Ni productiva, campesina, sino que entonces todo lo vamos a tener que reconocer como un área suburbana para poder regularizar qué vamos a hacer con todos esos predios que, como les digo, son muy inferiores a lo que ha dictado la norma sobre unidades agrícolas familiares como el estándar, el techo que deben tener los predios mínimos y cuántas viviendas en cada predio de estos. Una vivienda cada 5 hectáreas. Hay otras resoluciones. Cornare en el oriente antioqueño reguló una vivienda cada 3 hectáreas. La unidad mínima agrícola campesina está en 3 para la mayoría de los municipios. Todavía no ha incluido, no son incluyentes desde el derecho a ocupar un territorio, el derecho al desarrollo, el derecho al reconocimiento de esa construcción histórica y social. No hemos avanzado en ese paradigma de inclusión de todo ese mundo al cual pues me hago referencia, ¿cierto? En ese orden de ideas es que uno dice que allí hay una incoherencia
una incoherencia, una falta de concurrencia o de cooperación entre unas políticas y otras. Entonces estamos desconociendo ya prácticas agroecológicas, agroecosistémicas, son sistemas más combinados, más sostenibles, más resilientes, son sistemas mucho más flexibles, modernos, que pueden tener una muy buena productividad, muy buena competitividad y generar oportunidades de desarrollo en pequeñas parcelas, digámoslo así. Entonces, esa conciliación con las normas va a ser una conciliación también muy importante y reto en lo que quería pues como plantearles. Bueno, eso para poder superar esas brechas de pobreza, de miseria, de desarrollo adaptativo y lo que les decía sobre cómo ir acercando y cerrando más las brechas frente a esos objetivos del milenio. Volvamos a parquearnos en estos asuntos de el ordenamiento territorial bajo el paradigma reciente del 2016 para acá, del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio y el IDEAM, con sus políticas, incluso y sus escenarios de adaptación a cambio climático hasta el año 2100. Es decir, en este momento tenemos información técnica especializada, más o menos confiable, no podemos desconfiar de toda la información, en el sentido de tener unos indicadores muy certeros sobre los territorios y cada una de las regiones, de cómo va a ir cambiando su entorno, incluso climático, al año 2040. Esa información es relevante porque eso va a significar que lo que hoy sembramos y producimos puede que dentro de 10 años o 12 o 15 ese ya no sea su piso y tenga que o subir o bajar en la escala del territorio para poder adaptarse al cambio de temperatura, al régimen de lluvias, todas las variables que van a cambiar con el tiempo. Entonces, ese mensaje de planes de ordenamiento modernos, entre comillas, que nos trae el Departamento Nacional de Planeación es un mensaje que en pocas palabras lo que nos está diciendo es que tenemos que ordenar estos territorios en unos contextos macro locales, supralocales, en unos contextos que son tanto urbanos, de relaciones urbanas con relaciones rurales, con la región, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo fiscal o los recursos o los instrumentos que vamos a identificar para poder viabilizar ese desarrollo y articulando todas las políticas al ordenamiento, tanto las que son, por ejemplo, políticas del riesgo como las que son políticas fiscales y políticas ambientales. Esto porque, pues, esta es la otra realidad que tenemos. ¿Cuál? La gran cantidad de los municipios de Colombia, el 91% de los municipios en Colombia son municipios de categoría 6, sexta, municipios débiles, municipios sin finanzas, sin recursos, sin capacidades técnicas, sin sistemas de información adecuados, municipios abandonados. Y ahí está el 91%. Dime, Andrea. Dime, Andrea. Hola, Gloria. No, no hay problema, continúa. Bueno, y tú me dices si hacemos alguna pausa. Esa realidad de que la mayoría de los municipios de Colombia son municipios pequeños, son municipios débiles en sus finanzas, en sus equipos técnicos para tomar mejores decisiones, pues nos tiene que decir algo, ¿de acuerdo? O sea, tienen unos entornos bastante precarios de desarrollo en todos sus sistemas de infraestructura, todos no están con las autopistas 4G de cuarta generación, todos no están articulados a una gran troncal, pues dicho de otra manera, o a un gran puerto o a una zona franca, no, todos no están ahí en ese mundo, la mayoría están aislados, desconectados, desarticulados,
con muy pocas dotaciones y muy pocas condiciones realmente para su inserción en el desarrollo. Y es en ese orden de ideas que nos están planteando que esos instrumentos del ordenamiento territorial empiecen a articularse, a alinearse con los instrumentos de la gestión del riesgo y con los que cada 4 años adopten los planes de desarrollo. Entre otras, siempre la política de ordenamiento territorial entendió que las políticas de vivienda eran políticas de mediano plazo. Yo no sé por qué razón. Pues debe ser por la misma aquella política de vivienda reduccionista, que ha pensado que eso es un asunto solamente de el suelo y las finanzas y de los mercados inmobiliarios. Si estuviera pensando que es un asunto realmente de mayor trascendencia, cualquiera no se muda de casa con mucha frecuencia, ¿cierto? Es tan difícil la reubicación y el reasentamiento como el trazar nuevas autopistas. O sea, es tan difícil como trasladar todo un municipio que ahora no es viable porque está en amenaza alta por cualquier fenómeno. Yo no lo puedo porque el nivel del mar asciende a una tasa, a una velocidad y de la erosión costera que sus 2 cuadras que tenía ahí en la margen costera, pues se las comió y se las llevó. Y se las va a llevar en menos de 10 años. Y cualquiera en 10 años no hace otro reasentamiento completo del pueblo. Cuando estábamos en el plan de ordenamiento territorial de Caucasia, en el Bajo Cauca, después de los desastres del 2010, que afectaron el 70% de la cabecera urbana, 70% de su cabecera, de su centro urbano, y que no era cualquier centro urbano, ese es un centro subregional de muchos servicios en la región, o sea, no era un territorio de esos del 91% en los que está el 91% del país, no, era una zona que podía tener mayor capacidad y sin embargo, tan afectada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reasentamos totalmente Caucasia? Imposible, ¿cierto? Ahora que estoy en una pequeña aldea rural como Montebello, igual vuelvo al ejemplo de que ahora el estudio base de amenazas y riesgos me dice que está en amenaza alta sísmica y que está casi todo en amenaza alta, más del 50% en condición de amenaza alta por movimiento en masa, más de la mitad de su territorio, pero vuelve y juega. Y uno, como dice, ese es el territorio que ya se ocupó desde la época de la conquista, la colonia y hasta nuestros días, hace 450 años. No podemos reubicar a todo Colombia, ¿cierto? Ni a todo Nechí, ni a todo Caucasia, ni a todo el litoral pacífico y a todo el litoral atlántico, el Golfo de Urabá. Cuando uno está ante esa situación, pues lo que tiene que hacer es una programación de metas de en dónde tomo mejores decisiones en el tiempo para ir fortaleciendo las centralidades y los servicios en áreas hacia donde quiero que crezca realmente el asentamiento o se vaya trasladando, pero en el tiempo, paulatinamente. No ya, no mañana, porque esa realidad no va a pasar, nunca vamos a tener esos recursos para hablar de reubicación inmediata de esos municipios que están bajo ese tipo de amenazas. Lo otro es eso, que yo tengo que entender el sistema habitacional, ¿cierto? Como un sistema que tiene que pasar por ese análisis y esa reflexión muy delicada de cuál es la capacidad de uso que tenemos, ¿cierto? Si ese sí es el uso adecuado. Y ahí el uso residencial, ¿cierto? El uso de vivienda campestre, por eso ya es otra categoría distinta y no debe competir con la vivienda campesina. Se supone que no, para eso se creó esa otra norma, ¿cierto? Porque estamos en 2 niveles. Una cosa es hablar de fincas de recreo, de segunda vivienda urbana y otra cosa muy distinta, y de hoteles o sitios recreativos turísticos y otra cosa muy distinta de la vivienda campesina productiva. Cuando uno se sitúa en que esas dos cosas son por esencia, por naturaleza, por categoría, dos cosas totalmente diferentes, definitivamente, pues hay que empezar por entender
cómo vamos a tomar esas decisiones, ¿cierto? Y de la mano tanto del plan de ordenamiento como de la mano del plan de desarrollo y del plan municipal de gestión del riesgo con todos los instrumentos y caja de herramientas que ellos tengan. Por ejemplo, usted puede regular, planificar lo que quiera en materia de ordenamiento y llegar hasta un programa de ejecución. O sea, le dice cuál es la clase de suelo en la que está, si urbano o rural, o estás en un centro poblado, y le dices cuál va a ser el uso, la densidad, la ocupación, le dictas toda la norma que quieras. Y luego tienes que definir unas prioridades a las que llamamos el programa de ejecución. ¿Quién tiene la plata del programa de ejecución? No la tiene el esquema de ordenamiento. La plata, los recursos, los tiene el plan de desarrollo de cada periodo de gobierno en el que se ejecute ese plan de ordenamiento o ese esquema de ordenamiento. Entonces es muy importante saber eso, para saber cuándo cambio de cuchara a tenedor o a cuchillo, cuándo es una o la otra herramienta la que hay que traer a colación para ponernos de acuerdo en qué es esa, el proyecto que es prioritario, el programa que es prioritario y que amerita estos recursos con estas fuentes. Si no armonizamos plan de desarrollo de todas las escalas, desde el nacional, el departamental, los metropolitanos y los municipales, con los planes de ordenamiento, o sea, ambas cosas, y con planes estratégicos habitacionales o planes sectoriales, pueden definir un plan sectorial de vivienda de mediano plazo. Pero si no están armonizados, pues entonces ese muñeco nunca nos va a dar, ¿cierto? El rompecabezas nunca va a dar ninguna señal. Ya voy a terminar con esto para que nos pongamos de acuerdo, entonces, de qué estamos hablando cuando de pensar en la instrumentalización que tenemos que hacer de la planificación de uno de los sistemas más estratégicos, que es el habitacional, en materia de ordenamiento y desarrollo territorial. Primero, que la institucionalidad para la vivienda ha cambiado en el tiempo también, y ha cambiado muchísimo. Pasamos desde el siglo XX de los fondos obreros y municipales y esa institución central del Estado llamado Instituto de Crédito Territorial, bancos centrales hipotecarios para financiar a las familias obreras su vivienda, a otra categoría después en la época de los años 90, finales del siglo XX, la ley tercera del 91, que hablaba de bancos de tierras y de fondos de vivienda de interés social. Era el mundo del INURBE. Y ahí es donde todo se vuelve una simple política financiera, digámoslo así, todo lo volvieron una simple política financiera, dirigida a la demanda, es decir, un subsidio que yo le entrego, un cheque que yo le entrego a la familia y punto. Ya no se trata de producir esa hábitat de esos espacios con todas sus dotaciones, las que requiera, las que necesita, sino que se trata de que los particulares hagan proyectos inmobiliarios y yo, Estado, concurra con un pedacito del costo que asume el subsidio familiar de vivienda o el subsidio municipal si concurre, o el departamental o el metropolitano también, todos los que quieran concurrir. Pero casi siempre la suma de esa plata, de esos recursos no aguanta, pues o sea, eso no está dando para nada. Entonces hemos pasado por todas las priorizaciones que usted quiere. Hemos pasado porque primero la plata era para, se iba toda en atender el asunto del riesgo. Cada vez que por espasmos ocurría un desastre, entonces toda la platica de la vivienda cogía y se dirigía para atender ese desastre. Los damnificados. O segundo, porque con el desplazamiento y el conflicto armado, pues entonces se nos volvió otro gran problema de escala mayúscula, sobre todo en grandes ciudades, como era que íbamos a atender toda la población que llegaba desplazada por el conflicto, ¿cierto? Y no porque tuviera una necesidad de vivienda, ellos no fueron desplazados por eso, fueron desplazados de sus tierras, fueron desplazados de su entorno territorial y regional.
llegar a una ciudad para que simplemente me resuelvan uno de los N.000 problemas que tengo, que es la vivienda, pues eso tampoco tenía como pie ni cabeza, ¿cierto? Además, la ley 388 a finales del siglo XX también cogió hace 20 años y le cambió las reglas del juego al sistema institucional de la vivienda y le dijo que lo más importante ahora era tener un sistema de información inteligente sobre el suelo, sobre los precios del suelo, bancos inmobiliarios, capacidad de gestión con las cajas de compensación, con el Banco Agrario, con el Fondo Nacional de Seguro y de Financiamiento de la Vivienda, y que ahí quedaba resuelto todo. Pues la verdad es que eso todavía no está resuelto, no, sigue sin resolverse, y lo más complejo es responder a todo el paquete complejo de necesidades colaterales y asociadas a esa protección y refugio que significa la vivienda digna en Colombia. Sea urbana o sea rural, yo necesito que esa casa no se me venga encima, que esa casa no se ruede o que el río no se la lleve. Yo necesito que esa casa permita el desarrollo adecuado al grupo familiar que la habita, ¿cierto? Sea de tamaño familiar muy pequeñito, muy moderno, muy contemporáneo, muy urbano, de una, de dos personas, o sean todavía clanes de grupos familiares extensos de 5, 6, 7 personas en un mismo coco, que no puedo regular que tenga 36 metros, ni 42, ni 53. Entonces, como de eso no se trata, ese asunto de regular la política de vivienda por los ingresos de las familias, por los topes de venta y por los metros cuadrados, se sale de todo realidad y contexto político, ético y moral en materia de políticas públicas. Es mi posición académica, es mi posición profesional. Yo no puedo sino aplicar lo que las normas me piden que aplique, y casi siempre me quedo ahí. Me tengo que quedar en el punto donde seguimos por años y a término indefinido, más en la informalidad o en la ilegalidad de esos asentamientos y de esas realidades que las normas se resisten todavía en reconocer y en concretar de cómo realmente es que podemos materializar esas soluciones en aras al derecho de vivienda digna, adecuada, y al derecho de vivienda segura. Yo dejo ahí, yo creo que esa era pues básicamente el esquema marco, el abrebocas que en el módulo del diplomado ustedes deben tener, más como pistas para el debate con los secretarios de planeación de cada una de estas regiones, más como pistas para el debate con los profesores líderes de cada unidad y de cada programa, en cada una de las áreas y en cada uno de los temas, hasta dónde la flexibilidad del régimen excepcional normativo para planificar estos territorios, y dónde vamos a seguir en ese tira y encoge de cómo ajustar esas realidades que nos rebasan con esas normas que parecen pensadas para el primer mundo y no para el tercero o quinto mundo, que es realmente en el que vivimos, este mundo del subdesarrollo, de la exclusión y de la desigualdad cada vez más profunda. Así que era una cuestión de dejarles estos planteamientos, estas dudas, sobre los cuales yo tampoco tengo la respuesta. Yo tampoco tengo la respuesta, pero que puedan ir desarrollando académicamente en su caja de herramientas para tomar decisiones contemporáneas, inteligentes en materia de planificación de vivienda. Andrea, así que ahora sí te doy paso. Veo que se unió una tercera persona, no sé quién, y veo quién es yo. No, Gloria, soy yo también, pues se me Eres tú duplicó. también. Y veo que había unos chats que no miré. Decía, recuerde poner ampliada la diapositiva. Bueno, no, era más una guía, y cuando la ampliaba me perdía. O sea No que hay eso problema. me dijo que
era peor. Profe, muchas gracias por este espacio. Esperamos entonces que todas las personas que Sí, están en este diplomado hayan disfrutado de su conferencia y hayan aprendido muchísimo. Ya saben que si tienen alguna duda, nos la pueden hacer llegar a través de los enlaces territoriales, de las duplas en el territorio o de las personas que vamos a estar acompañándoles de manera presencial. con el Muchas mayor de los gracias. gustos, con el mayor de los gustos y a todos y a todas, mil gracias, de verdad. Feliz tarde.